Muy buenas tardes a todos. Hoy, sábado 1 de octubre de 2022, estamos realizando el 71º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al arquitecto José Luis Giraldo Jaramillo, quien nos va a presentar una conferencia titulada Centro Histórico Cultural La Merced, Crónica 1968-2022. El arquitecto José Luis Giraldo Jaramillo obtuvo su título de arquitecto en la Universidad del Valle. Luego hizo una especialización en la Universidad degli Studi di Roma, La Sapienza, donde obtuvo un diploma de perfeccionamiento para los estudios de los monumentos. Allí pues tomó cursos de arqueología y técnicas de excavación arqueológica, cursos de estudios históricos y artísticos de la arquitectura, de la importancia de los monumentos, del medioevo, de la era moderna, estudios históricos y artísticos del Renacimiento y de restauración de monumentos. El arquitecto José Luis Giraldo tiene experiencia, hizo unos diplomados adicionales en Italia, un curso internacional de historia de la arquitectura en el Centro Internazionale di Studio di Architettura Andrea Palladio en Vicenza, Italia, y un curso de cultura internacional sobre el arte en Ravenna, en la Università degli Studi di Bologna, en Ravenna, Italia, sobre técnicas de desecación de edificios húmedos causados por aguas freáticas. Él fue profesor asociado en la Universidad del Valle, en la Facultad de Arquitectura, dictando las cátedras de diseño urbano, sobre conservación de centros históricos, la cátedra de patrimonio, y fue asesor académico interdisciplinario en protección de bienes culturales. Pues él ha dictado muchos seminarios en Colombia y a nivel internacional sobre patrimonio, restauración de patrimonio. Ha dictado conferencias sobre conservación de centros históricos y restauración de edificaciones, por ejemplo, sobre la recuperación de la memoria simbólica de Jorge Isaacs en el siglo XX, sobre los 50 años de vida del sector del barrio La Merced como centro histórico cultural, una conferencia también sobre Gaetano Lignarollo y el teatro Jorge Isaacs, ingenieros y arquitectos italianos en Colombia. Fue ponente y colaborador para un libro que publicó el Instituto Italiano de Cultura en la Embajada de Italia en Bogotá. Ha dictado conferencias como el restauro dei monumenti en la Facultad de Arquitectura de la Universidad degli Studi di Roma, La Sapienza, sobre restauración de monumentos, Congreso y Carta de Venecia, práctica profesional en conservación de patrimonio. Él ha recibido reconocimientos como la Medalla al Mérito Cívico Santiago de Cali en la máxima categoría, otorgado por la Alcaldía de Santiago de Cali en el año 2003, un pergamino de reconocimiento por la protección de Casa Colonial de la sede de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali en el año 1998, la condecoración Medalla Diego Salcedo por sus trabajos de protección del patrimonio de la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga en el año 1997, y la placa de agradecimiento por su labor de rescate del barrio San Antonio, otorgado por la Junta de Acción Comunal de ese barrio en el año 1988. Él pues ha trabajado, ha estado involucrado en diversos proyectos de revitalización urbana, en sectores de la ciudad como el barrio La Merced, el barrio San Antonio, en teatros, museos, casas de cultura, colegios, instituciones de beneficencia, templos católicos, conventos, ha hecho estudios, diseños, interventoría de obras,
proyectos y construcciones de restauración y remodelación, ¿sí? Particularmente vale la pena mencionar los siguientes proyectos, los voy a listar en orden cronológico. Hacienda El Paraíso Cerrito, entre 1967 y 1987, la Capilla de San Antonio en 1972. En estos dos hizo valoraciones historiográficas, arquitectónicas, proyectos de restauración y ejecución, revitalización. La iglesia y convento de la Merced en Cali entre 1966 y 1972, una identificación historiográfica y arquitectónica, proyectos de restauración del convento, de la iglesia matriz, museos arqueológicos y de arte religioso La Merced, en la hacienda Piedechinche, en el Museo de la Caña de Azúcar, el diseño paisajístico, museográfico y dirección de obras, la hacienda Arroyo Hondo de Cali, el estudio historiográfico, arquitectónico y paisajístico ambiental para usos culturales, la hacienda Cañas Gordas, donde hizo la identificación historiográfica, arquitectónica y paisajística ambiental y el proyecto de restauración, la puesta en valor de la casa y la hacienda como centro de estudios regionales. También en otros municipios, por ejemplo en Buga, el Teatro Municipal participó en el proyecto de restauración y ejecución parcial de esa restauración del Teatro Municipal de Buga, de la Casa del Virrey en Cartago, valoración historiográfica, arquitectónica, ejecución y revitalización como centro cultural y conservatorio de la ciudad. Pues ya había mencionado la Casa de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali, donde hizo la identificación historiográfica, arquitectónica, el proyecto de restauración y la puesta en valor como Casa Cívica de Cali. Pues la experiencia que tiene el arquitecto José Luis Giraldo Jaramillo en valoración historiográfica, en restauración de patrimonios, pues es de muchos años. Y él hoy, en la conferencia de hoy, pues nos va a hablar sobre el Centro Cultural La Merced, su restauración desde 1967, cuando estaba en ruinas, a punto de la demolición, hasta el año actual de 2022, donde ese centro cultural pues es todo un testimonio del desarrollo y del quehacer cultural de la ciudad. Entonces, con esta presentación le cedo la palabra al arquitecto especialista en patrimonio monumental José Luis Giraldo Jaramillo para que inicie su conferencia. Adelante, arquitecto Giraldo. Bueno, muy buenas tardes, don Mario, y muchas gracias por su paciencia en explicar de pronto una serie de experiencias que tuve, que realmente es prácticamente la primera vez que yo como que las pongo en evidencia. Gracias a ustedes, a la Academia de Historia, a mi sobrino Juan Gabriel Villalobos Giraldo, que me insistió, no porque piense yo de que es importante que le insistan a uno, sino porque yo generalmente he dado conferencias de manera presencial, más que todo a nivel oficial o en universidades o aquí en el municipio, pero esta nueva modalidad de dar conferencias virtuales, gracias a los maravillosos medios de comunicación digital, es algo que me tiene asombrado muy positivamente, porque es muy benéfico para la cultura de lo que uno pueda contar de cualquier aspecto de su experiencia profesional, pueda uno compartirlo con mucha gente. Y en este caso en especial siempre lo he pensado cuando desde un principio comencé a trabajar para La Merced, es para la población en general. Nunca lo pensé únicamente para los intelectuales o para los políticos, sino cómo llegarle a
a toda la población en general, preferible a nivel educacional, desde la primaria al universitario, porque son los que más nos ayudan a futuro a difundir nuestra cultura. Le agradezco a todos los amigos, los compañeros que me han acompañado en esta conferencia, a quienes invité muy especialmente, entre ellos al grupo de patrimonio que hemos conformado aquí en Cali, porque yo desde un principio pensé, he estado convencido de que esta profesión del patrimonio, de la conservación, de la protección y salvaguarda, debe ser practicado, trabajado por un ejército, llamémoslo así, de profesionales expertos en proteger la cultura. Y desgraciadamente por ahora son muy pocos. Le doy un saludo muy especial a la arquitecta Juanita Barbosa, directora de la maestría en conservación de patrimonio arquitectónico de la Universidad Nacional, igualmente a Germán Telles y a otra serie de personas que en este momento que están presentes y que y que les agradezco la invitación. Bueno, el objetivo de esta charla es cómo yo, después de 50 años, con una mirada retrospectiva, miro a lo lejos qué le ha ocurrido al Centro de la Merced, al Centro Cultural de la Merced, hoy a la fecha del 2022, y poder, digámoslo, hacer como una evaluación o una confrontación entre a lo que yo soñé en esa época de 1967, de cómo debería ser ese centro, y a lo que hoy en día es. No quiero hablar en términos negativos, sino como la cultura siempre es un proceso, y ese proceso el resultado son los productos comerciales, perdón, qué pena, los productos culturales que se van dando poco a poco en la medida que pasan los periodos. Asimismo, yo quiero evaluar que siempre ha habido un esfuerzo por parte del Estado municipal, en eso tengo que reconocerlo, un esfuerzo por tratar de entender esta nueva disciplina y por tratar de acoger en la medida de sus conocimientos culturales, esa es la realidad, no por falta de voluntad ni de poder político, sino de sus conocimientos culturales, hasta qué punto han podido cumplir no solamente las directrices que yo dejé y obviamente que fueron evolucionando a través de estos 50 años, sino también las nuevas políticas que fueron apareciendo paralelas a esta guía del Centro Cultural, y que hoy en día, modificándose como todo proceso que es normal de la modificación, del cambio, hoy en día tenemos casi que un concepto similar al original, pero ya más actualizado, más moderno. Con ese criterio voy a hablarles muy rápidamente por cuestiones de tiempo, en lo que yo pensé desde un principio. Cuando este sector se fue a recuperar, pues ahí sí cabe decir, me logró convencer con mucho esfuerzo a la municipalidad, porque no entendían nada de nada, no solamente Cali, todo el país, hasta que a partir del momento en que fue aprobado el proyecto de recuperación, hoy en día ya se está dando y le falta muchísimo, es cómo debe ser todo esto de espacios públicos, no solamente los espacios que producen cultura en su interior con las instituciones, sino el espacio de las calles como espacio público. Y esto simplemente es un recorder, es la historia ahora en el presente, y que simplemente se ha alimentado del pasado, pero siempre pensé que debe ser una cultura muy futurista, libre, informal y futurista. Y comienzo yo, para ser futurista tengo que comenzar con la historia. Ustedes son los expertos, los de la Academia de Historia.
hace 100 años, 120 años, 30 años, en 1897, un visionario que fue, perdón, Eustaquio Palacios en 1897, cuando él escribió su novela de la Feria Real, dejó esta nota: Cali ofrece una mina riquísima en sus archivos y en sus tradiciones populares. Tradiciones populares, mire la importancia que es la cultura popular. Mina que yo he alcanzado a explorar apenas y que otros más tarde, en este momento tenemos la obligación, explotarán sin duda con más talento y más destreza. Entonces, tengan muy en cuenta eso, y la cultura debe ser esta, permanentemente futurista, potenciarla en el futuro. Yo, desde la vida profesional mío, me tocó en un periodo donde los primeros años de formación cultural, educacional, en secundaria y universitaria, fue a final de los últimos años de los años 50, y pude apreciar lo que era el concepto de la cultura en esa época. Fueron 50 años, y es normal, donde se celebraron una serie de eventos: 100 años de la independencia de 1910, luego Cali, capital del departamento del Valle, en el 37, el centenario de la fundación de la ciudad, luego en el mismo 37 que nació Jorge Isaacs, en el 33 un alemán romántico construye una edificación en honor a Jorge Isaacs, todo con motivo de estos 50 años donde la cultura se medía más, en mi concepto, en términos de historicismo. Eran hacer homenaje, reverenciar a la patria, eso le enseñan a uno en el colegio, a la Iglesia Católica con los grandes eventos, ceremonias religiosas, pero hubo algo que cuando entro a estudiar en la universidad, acá en la Universidad del Valle, ya comenzaba a hablarse de los sociólogos. Luis López de Mesa, algo sabía yo de este sociólogo. De pronto conversaban en la universidad de la importancia de otras culturas, y cuando llego yo a Italia, ya está, aunque con mucha timidez, ellos están todavía muy angustiados porque hacía solo 20 años había pasado la Segunda Guerra Mundial y su preocupación era cómo salvar físicamente los monumentos. Ya hablaban de la importancia de las ciencias humanas, las ciencias sociales, y hoy estoy sumamente feliz que las universidades, la Universidad del Valle y muchas otras estén las facultades de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque la arquitectura forma parte de las ciencias humanas. Porque ustedes, los historiadores, se lo saben, pero se lo estoy hablando a los demás compañeros que me están escuchando. Todos los que me están, formamos parte de ese grupo inmenso de las ciencias humanas, y todos en forma interdisciplinar es que podemos entrar a conocer la cultura, a identificarla, a saber qué valores tiene y cómo podemos promocionarla en el futuro. Solamente. Y en las clases de la universidad, de la Facultad de Arquitectura, nos hablaban, es que el arquitecto que va a ser restaurador, porque el objetivo de ellos era conservar obra física por lo de la guerra, decían, deben tener de la mano a un arqueólogo, a un antropólogo, y yo sumaba a un sociólogo. Los sociólogos para mí son fundamentales, porque es estudiar no solamente la parte histórica de la obra que se va a estudiar, sino cuáles fueron la comunidad que detentó esa obra y cómo se comportó esa comunidad para poderla defender o para no defenderla. Pero van entrando inmediatamente, hablaban mucho del cientifismo, de la ciencia en el campo, más que todo a nivel estructural, pero a nivel de obras de arte, que era lo que más le enseñaban a uno, de cómo restaurar obras de arte excelsas.
y también cantidad de profesiones afines que deben tener el arquitecto a mano para poder trabajar con él. El arquitecto no debe ser experto en todo, pero debe entender el lenguaje de todas estas disciplinas. Entonces, ya aclarado este problema o este concepto de, para mí, lo que fueron los primeros 50 años historicistas del siglo XX, yo entro a trabajar ya es en los segundos 50 años con este concepto humanístico. Me apoyo el resumen de todo lo que yo aprendí allá. ¿Qué aprendí? En primer lugar, me apoyé en la Carta de Venecia, que fue el fundamento de la cual yo asistí a ese congreso y que fue el fundamento de las clases que se daban en la Universidad de Roma. La Carta de Venecia, que fue como la Biblia en que la UNESCO en el ICOMOS, el Instituto de Monumentos y Sitios, en el 75 lo adopta como una norma internacional. Y la Ley General de Cultura, fundamental para todos los colombianos de 1997, que es la mamá de todas las leyes y decretos que surgieron de ahí en adelante para proteger nuestro patrimonio en Colombia. Y estas normas de la UNESCO fueron prácticamente acogidas por la mayoría de países o por todos los países de América Latina, de la cual Colombia es miembro de la UNESCO. Por eso, cuando uno habla de la Ley General de Cultura, está siempre refiriéndose y puede tomar datos de consulta con estas normas del ICOMOS. Y lo que aprendí también como algo importantísimo es que ellos me hablaban era de la escala de valores culturales europea, y todo era obras máximas, obras perfectas en arte, en arquitectura, en estructuras. Y yo me preguntaba y les decía, pero de la cultura colombiana, ¿qué? ¿Cuál es nuestra escala de valores? Nunca decían nada porque no sabían, solamente hablaban era de México y Perú, referidos siempre a la cultura, a lo que era la arqueología y un poquito la antropología. Pero la antropología. En síntesis, lo que yo quiero plantearles es que los puntos de apoyo mío para mi trabajo profesional siempre ha sido respeto por la autenticidad cultural de la obra. Autenticidad significa la suma de cambios a través de los años o de las décadas o los siglos. Es salvaguardar sus valores auténticos. ¿Se entiende? La diferencia entre auténtico y la diferencia entre agregados que no van con la historia misma. Y el de reactivar el potencial histórico, cultural como proceso, como producto cultural de la obra que uno vaya a restaurar. Entonces, con esos tres principios es que yo les voy a mostrar las obras, el trabajo que yo realicé. Cuando llego en el 67, entro a la universidad, de la Facultad de Arquitectura, y comienzo a llevar a los estudiantes para conocer el centro de Cali, y yo nunca lo había apreciado, claro, no había tenido la otra experiencia de conocer otras culturas, el estado en que se encontraba la ciudad, que era un estadio, lo podría calificar de ruina. El centro estaba ya lleno de edificaciones modernas, no entro a criticar nada de eso, pero toda esta zona de acá estaba llena de edificaciones modernas, y si el propósito mío era poder plantear qué podemos salvar de este centro, cuando allá es normal hablar de centros históricos de poblados, Entonces aquí yo decía, pero ¿qué podemos salvar de acá? Solamente me encontré que 9 manzanas de todo este centro antiguo, se encontraban prácticamente sin tocar, auténticas. Y todo apoyado porque existía un convento de la Merced, que fue el soporte por 400 años, y el teatro municipal,
que en los años 20, de 1920, hicieron ese teatro y sirvió también como un estímulo. De resto, estas manzanas eran casas antiguas, pero todo lo anterior cerca de San Pedro ya eran torres con edificaciones de viviendas que era el propósito de densificar esto con viviendas. Pero lo comercial había entrado con gran fuerza. Y también encontraba San Antonio, que era un pedazo de ejido, donde sufrió desde la usurpación de los terratenientes y lo convirtieron en hacienda, y luego cuando fueron vendiendo partes, pero en el fondo la legalidad de este terreno fueron ejidos que podía salvarse de una arquitectura popular, una arquitectura muy popular, muy modesta, que es el gran valor. Fue sumamente difícil el poder convencer a la ciudad, al municipio, a planeación, de que este sector pequeñito se podía salvar. No le encontraban valor y es lógico, ahora les muestro por qué no podían entender eso. Pero hubo algo que fue a favor, porque en 1959, por primera vez Colombia, la Ministerio de Educación promulga la ley de cultura para conservar la arquitectura colonial. Y entre esos metió en ese costal, metió Cartagena, Villa de Leyva, Popayán, Buga, Cali. Y en realidad, acá, en realidad, en planeación, cuando yo les planteaba la importancia de salvar este pedacito, me decían, pero ¿cómo que Cali es un centro colonial? Ya no es nada. Miren el centro que está totalmente ya acabado. Entonces yo les explicaba, pero tenemos 9 manzanas aún. Eso hizo de que comenzaran a pensar la posibilidad de salvarlo sin aceptarme San Antonio, porque obviamente no formaba parte del centro señorial de Cali. Pero hubo otro hecho más, en la década de los 60 a los 70, con el nuevo plan regulador de modernizar la ciudad, en 1900 ya se planteaba que tenía que ser Cali tan moderna como Buenos Aires, encontrado en los archivos. Comencé a estudiar qué le había pasado en esos 10 años cuando yo llegué a Cali. Ya estaban abriendo vías para modernizar desde el centro de la ciudad, ampliando vías, carrera cuarta, carrera quinta, diversas calles, porque tenía que estar muy moderno para los panamericanos. Entonces, ya en ese momento acaban de destruir acá lo que es se me escapa, bueno, lo que era el Paseo Bolívar, que ya habían siempre todo para los próceres de la independencia, con Uribe, etcétera, etcétera. También le habían hecho un homenaje a Jorge Isaacs, algo importantísimo, porque no era un mártir, pero fue mártir después porque lo echaron de Cali, pero un intelectual. Y aquí el batallón Pichincha lo habían demolido para construir el campo. Entonces encontré que se acababan de formar un núcleo, una célula de servicios que llamaron Centro Administrativo Municipal, a costa de la demolición, porque esto era arquitectura vieja, no antigua. Y inmediatamente, paralelamente, encontramos que la gobernación, que tenía este magnífico edificio ecléctico, no es republicano, por favor, ecléctico con todas estas influencias del neoclásico y un poco del barroco, etcétera, con estructura muy tradicional, lo demuelen para hacer acá el centro administrativo departamental. Entonces aparece el segundo núcleo y cuando salen todas las oficinas de acá administrativas municipales, se vienen para el CAM o se vienen para acá, para la gobernación, esto se conforma con gran fortaleza como el centro financiero del parque. El Parque de Caicedo, financiero, comercial y de servicio profesional. Entonces ya había una nueva estructura de ese plan regulador y esto era, aquí venían, mire la calle amplia, aquí venían para acabar de tumbar esto. Entonces llego yo y
y les planteo que aquí podíamos conformar la nueva célula cultural, el núcleo cultural de la Merced, conservando. Comencé la construcción siempre apoyado por, aunque no entendieran, por el municipio, por planeación municipal y los arquitectos, que varios habían llegado de Europa haciendo sus maestrías, y ellos me apoyaban para poder seguir adelante. La sociedad de arquitectos ni fu ni fa, se hizo a un lado, no le convenía, porque ellos tenían trabajo de obra nueva por acá. En todo caso, comencé el trabajo de identificación. Y aquí están las 9 manzanas, y como ya lo dije, su apoyo no lo habían tumbado porque estaba el teatro municipal y lo que era la Merced. Entonces, la primera percepción visual, la interpretación de ese ambiente cultural, comencé yo a buscarlo cuál era, y encontré que planeación dio una solución al problema de cumplir la ley 1959, la 163. Como no hay centro histórico colonial, sí tenemos 3 edificaciones importantes, que fue la Merced, que ya por amor la gente la había protegido, aunque estaba en ruinas. El Teatro Municipal, que era la admiración, un soñador que hizo un teatro donde venían a caballo acá los cantantes de ópera, como ocurrió, o del Puerto de Buenaventura, pero lo hizo. Estaba la Torre Mudéjar de San Francisco, por aquella reminiscencia de un posible influencia mudéjar, y la Casa Episcopal, en cuyos estudios encontré que era de 1797. Entonces, eso, planeación tenía establecido que estos eran los 4 monumentos, como se decía en esa época. Total que cuando les planteo la posibilidad de ampliar esta área, entonces se comenzó el trabajo. Aquí están los 4 células que acabo de explicar, y aquí comenzaba la locura del plan regulador y todo listo para el año 72. Aquí desafortunadamente no hay fotografías esta es la calle Quinta atravesada, y aquí se ve parte de las manzanas partidas, cuando la calle Quinta comenzaron a ampliarla. Esta es algo cerca ahí aquí en la parte de atrás, una parte de esa ampliación de la calle Quinta, y comencé a recorrer esas 9 manzanas. ¿Qué eran? Sí, eran una ruina. Esta apenas se supo que era de la casa de los Lenis, que era muy antigua, colonial, con remodelación en el 19, porque ninguna es pura, ¿no? La cultura cambia, evoluciona siempre con las generaciones. Le echaron candela, aquí se ve después de esta la habían con la influencia Art Deco, la habían revestido de granito como era la moda, era un arte decorativo. Mejoras públicas, esta del Estado recién la habían comprado porque era una casa antigua y compraron un pedazo de casa y hasta ahí. Pero aquí a los 40 metros, 50 del municipal, apareció la primera torre de apartamentos como se ve acá. Y al frente, acá en este sitio de acá, acaba de comprar un señor todo el lote y ya tenía listo el proyecto para otra torre a 30 metros del municipal. Entonces era angustiante, había que correr para demostrar si se salvaba o no, porque la piqueta y las máquinas de ampliando calle ya venían encima, la calle Quinta ya estaba ahí al lado ya abierta, y había que obrar con prontitud. Me perdonan, eran fotos antiguas de manera que tomadas por mí, claro. Aquí la primera alcaldía o gobernación, ustedes me corregirán, era una arquitectura donde era una adaptación de arquitectura de tradición colonial de finales del 19 y principios del 20. Este era un antiguo convento, ya de principios del final del 19 y del 20, igualmente este de acá. Pero todos tenían una gran unidad arquitectónica. Había una periodicidad de estilos, una historicidad, y la materialidad era todo adobe,
pañete de barro, ladrillo, madera. O sea, había una gran unidad. Miren otras calles bien interesantes. Esta es una edificación sobre la séptima que está en mora de la persona que de la familia Varela que la donó a una universidad. Y se comprometa con Secretaría de Cultura a presionar para que le dé un uso actual, moderno, cultural, productivo. Igual este era un antiguo colegio, esta era el interior de una de estas casas de tradición colonial. Otra cosa que encontré importante, de estas casas no vivía ningún terrateniente, no vivía ningún miembro importante de familias raizales. Todas habían alquilado estas casas para colegios. Las habían alquilado y se han ido a vivir al barrio Centenario, barrio Granada y barrio Granada. Pero todas están dedicadas a colegio, hasta la casa episcopal y una casa enseguida de mejoras públicas. Ahí funcionó el colegio Bernals, en la cual tengo fotos importantes. Ese era el uso. Cuando entro a hacer el estudio, yo tengo con mi criterio profesional que les hablaba, siempre vamos a estudiar su proceso. Y me encuentro a través de investigación arqueológica y con la investigación de archivos de tipo predial, encuentro maravillado de que había varias de estas casas, todavía se encontraban las huellas de los 4 solares fundacionales, que el solar era un terreno de 40 por 40 metros o 50 por 50, no había mucha rigidez. Y todo esto estaba frente a la Merced, algo increíble. Y ya en el siglo XIX comienzan a aparecer las primeras subdivisiones, entre ellas mejoras públicas, que había comprado un pedacito y el resto era el colegio Berman. Habían otra serie de subdivisiones. Quiero aclarar por qué me circunscribí a las 9 manzanas, porque era imposible que aceptaran ampliar el área y porque era lo único que quedaba como auténtico, salvo Santa Rosa, pero no aceptaban de que se ampliara el área de estudio. Y ante la rapidez hubo tiempo de tratar de investigar estos solares, estas manzanas. Acá es bien interesante, yo aquí ya voy detectando para principios del siglo XX cuáles de estas casas subsistían. Entre ellos, donde está la Merced, que es prácticamente un solar, una manzana, como casi una hectárea enorme. Luego se ve que vendieron en alguna época, donde después yo planteo mi hipótesis del altozano de que habla el historiador Arboleda. Entro luego yo a la fase siguiente, apoyado siempre por planeación y con topógrafos de allá, de hacer la investigación arqueológica, y comienzo ya a circunscribirme a estas manzanas que eran las que están en mayor peligro de que iban a ser demolidas, la carrera cuarta y acá la carrera quinta. Aquí está la Merced, aquí está Casa Episcopal, toda esta manzana con casas señoriales, hoy en día Banco de la República, antigua gobernación o alcaldía, teatro municipal y esta manzana de acá. Como ustedes pueden ver acá, este es el estado de estas casas y a finales del siglo XIX, recién estaba, del siglo XIX se ve parte de la Merced y lo que es la carrera cuarta llamada el Camino Real que subía hacia Buenaventura y el estado en que se encontraba en cuestiones higiénicas. Aquí el mayor detalle, en esta el trabajo arqueológico consiste en ir detectando una cronología desde las plantas más antiguas del siglo XVIII, las del siglo XIX, las del siglo XX, esa superposición de etapas que uno puede ir distinguiendo a un primer nivel de percepción visual, de prospección,
en algunas partes. Cuando se llega a estos sitios es donde viene, y ojalá antes, esto lo tuve que hacer yo, porque nunca entendían cómo que un arqueólogo iba a entrar allí, eso no tenía sentido, era gastar más plata. Entonces tuve que realizar este trabajo lo importante es que ahí fue donde yo me di cuenta de la importancia de tener uno de la mano a un arqueólogo, para poder identificar cada construcción. Por ejemplo, en esta parte, perdón, me devuelvo. En esta parte, al frente, esta era la casa de comprobamos mejoras públicas y se investigué esta casa de la esquina. Cuando yo hice la investigación arqueológica, me encuentro que eran 3 casas, que un antiguo solar colonial, quizá aunando esta de acá, pero que había sido subdividida por cuestiones de herencias. Entonces propuse desde esa época a la sociedad cómo lograr recomprar los 2 predios que están unidos, y en el año 94 la Sociedad de Mejoras Públicas tuvo la valentía, qué sé yo, y consiguió la forma de negociar con los propietarios y se hizo la restauración de esta magnífica casa colonial que tiene huellas desde el siglo XVIII, XIX y siglo XX. Esta es una parte de la Merced y esta es una casa de 3 solares antiquísima de que hablaré, desgraciadamente destruida con esta otra casa de acá. Sigamos. Esta es el estado de la Casa de Mejoras Públicas cuando yo hice el estudio en 1967, estudio que dura 4 años hasta que se aprueba. En los años 70 hubo que aprobarlo, 70, 71, porque ya había que comenzar a ampliar la calle. Esta viene a ser la casa y esta es la calle que se iba a ampliar. Esta es la casa de que acabo de hablarles con los 3 solares, de tradición colonial, pero con revestimiento art deco. Esta es la antigua gobernación o alcaldía, que era algo extraño y novedoso con ladrillo natural a la vista. Esta eran unas casas muy subdivididas que después pues desaparecieron para construir ahí la FES. Esta es la casa de los Varela, que actualmente, por favor, hay que presionar, porque yo veo acá, quiero aclarar esto. El municipio en este momento parece que ha colaborado bastante y ha protegido mucho. El municipio carece de una política pública en el tema de la protección patrimonial, pero de largo alcance, ver mucho el futuro. Simplemente sigue de pronto apagando incendios, pero en la municipalidad, todas las administraciones que vengan, ya les toca reforzar todas estas áreas como un centro cultural, pero tienen que tener una política pública de protección del patrimonio, no arquitectónico, no urbanístico, el social, que es el más importante. Si esto se llena de estudiantes permanentemente, todas estas calles, todo el día y por la tarde, este fluir de cultura, el centro de Cali se revitalizará, ese centro comercial y financiero se revitalizará. Es muy necesario y esta casa la están dejando caer la universidad que recibió en donación esta casa. Aquí quiero mostrar lo que fue esta, la compra la FES, la conservó, esta se conservó también y esta es la que fue destruida por la FES. Esta, desgraciadamente, y es un lamento, la compra posteriormente un banco, pero lo hace no por fines culturales, no para competir con Banco de la República y el Banco Popular. Era una competencia feroz de tipo económico y de prestigio. Esta es la foto que acabo de mostrarles. Estas 2 son las que se fueron con la construcción de la FES.
Y cuando yo hice todos estos estudios, que les acabo de hablar muy rápidamente, mucha documentación, acababa de conformarse en el año 68, 69. Yo colaboré un poco viajando como profesor de la facultad hacia Bogotá para que colaborar cómo acabar de estructurar acuicultura. Y ya se viajó con el director Lacy de Reyes y funcionarios de Bogotá, otros profesores de la Universidad del Valle y con el director de Colcultura para presentar el proyecto de cómo convertir esta nueva manzana en un centro cultural. Y fue aprobado. Es más que suficiente, ¿no? Ya fue un primer logro, pero venía la parte dura. ¿Cómo hacerlo proveer acá? No a través del consejo, no, era, todo se hacía generalmente como a dedo, como hoy en día también lo hacen, y es que el alcalde pudiera aprobar eso porque había que echar por tierra parte del plan de desarrollo urbano de esa década. Y en el año 70 yo hago la presentación del alcalde de Cali a Marino Rengifo. Hubo mucha discusión, no tengo la foto, pero por eso les pongo eso. Haz de cuenta esa mesa de allí con el alcalde Rengifo y todos arquitectos, los que me apoyaron, menos de la sociedad de arquitectos, que ellos sí no asistieron porque no les convenía económicamente, y otras entidades. Muy importante, quiero destacar el apoyo de la prensa. Si no hubiera sido por la prensa, por los columnistas, para nombrar algunos pocos, con Clarita Zawaski, por ejemplo, fue una defensora increíble, a pesar de que ella al principio decía, yo no entendía esta arquitectura que neoclásica, pero comenzó a amarla y comenzaron todos a defender en una forma masiva que ese debía ser el centro cultural. Si yo no tengo ese apoyo de los columnistas de Cali, sobre todo, y de Bogotá, no se hubiera llegado a este éxito. Obviamente no hablo de televisión, que estaba apenas en cierne, todo era a través de los periódicos, de revistas, de entrevistas. Javier Tafur, también de la Academia de Historia, me hizo una entrevista, etcétera, etcétera. Y cuando hubo esa discusión y se le explicó, resulta que yo recuerdo mucho como algo anecdótico, Marino decía, pero ¿yo qué hago si protejo esto? Ya ese puente de la calle Quinta está construido, es más ancho y va a quedar eso corrido. ¿Y yo qué hago para meterme con los políticos? Hasta que tomó una decisión y dijo esto: este sector se conservará, las calles no se ampliarán y las demoliciones y ampliaciones se suspendieron. Y se salvó de ese pedacito. Es maravilloso, yo recuerdo mucho. Y yo creo que una de las razones es porque él vivió toda su vida en Buga, en las cajas coloniales. Y él sabe lo que es el valor de esas cajas antiguas coloniales. Pero también yo añado algo anecdótico mío. Yo en la segunda etapa de mi vida profesional educativa, 20 años yo viví en estas casas coloniales en Buga y allá me eduqué en el colegio académico de Buga, y yo supe lo que es sentir el vivir en esas casas coloniales, patios grandes, las habitaciones, como también conocí lo que son las humedades de los muros en barro, y eso a mí me facilitó dedicarme más a aprender a desecar por medios naturales el adobe de estas casas antiguas modernas, porque conocí de primera mano cómo se comporta un muro húmedo de tierra. Pues se salvó ese pedazo gracias a Marino Rengifo. Y aquí en el año de 76, cuando se inaugura el Museo Arqueológico en uno de los sectores de la Merced, tenemos aquí a Carlos Lleras y aquí funcionarios, arquitectos todos que me apoyaron de la Facultad de Arquitectura para inaugurar ese Museo Arqueológico. Y entra aquí a hablar de la competencia bancaria. ¿Qué pasó? El Banco Popular, gracias a la Junta, que se decidió a conservar financiera, a buscar la financiación del convento de la Merced y de la iglesia,
se apoyó en el Banco Popular, que era el Estado, y se recibió, el gerente era caleño, e entendió la importancia de conservar esta cultura y decidió que ellos no pueden hacer donaciones, pero que las monjas le vendieran un pedazo, como media hectárea, qué sé yo, donde estaba el Día Museo Arqueológico, media plaza, y con esa compra restaurábamos el resto. El prestigio del Banco Popular fue increíble en esa época. Desgraciadamente no había los medios de comunicación, no alcanzaron a expresar la importancia, cómo es que el Banco Popular trae una parte del Museo de Cerámica, el Museo de Cerámica Precolombina, para traerla acá, a exhibirla aquí en este museo, y más que cómo apoya la cultura. Pues inmediatamente el Banco de la República, que estaba muy bien instalado en un edificio moderno del Parque de Caicedo, decide, por emulación, por vanidad revuelta en pesos, dijo, no, yo me voy también para la Merced. Y lo que fue algo importante, gracias a la prensa, varias instituciones decidieron irse a apoyar este centro como el Centro Cultural de la Merced. Y la Universidad Santiago de Cali, que tenían como dato donde era la gobernación, entrega esa construcción y Proarte se pasa para allá. El Teatro Municipal de Capa Caída arregla un lote anexo que tenía, invierte en su arreglo. Y el Banco de la República dice, bueno, yo me voy para allá, pero me dejan tumbar toda una manzana. De esa manzana, por ahí la tercera parte estaba recuperable, lo más muy transformado, pero como me decía una personaje inolvidable de María Teresa de Carvajal, de Ruth de Carvajal, de los gente, empresarios y gran devota de los remedios, que fue quizá la que más consiguió dinero para la Merced. Cuando yo trataba de decir que no, que soñaba con algo ideal, me dejó una vez, me palmoteó y me dijo, doctor Giraldo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y en ese momento yo entendí que se salve, aunque sea el sombrero, en términos populares, pero salvemos lo que podamos en términos de que lo que había que defender, se había que defender a capa y espada. Y lo que teníamos duda de sus valores, se pudiera de pronto aceptar, siempre y cuando tuviera uso cultural. Y el Banco de la República pasó sus instalaciones financieras sobre la octava y todo sobre la séptima, que colinda con la Merced, colocó una sucursal del Museo del Oro para emular con el Banco Popular, y la biblioteca, una seccional de la Luis Ángel Arango. Eso es increíble y deja unos espacios libres para que para el disfrute popular. Aquí entro ya entonces ya en un detalle muy rápido de lo que fue entrar a trabajar a salvar la Merced de la iglesia del convento, y el ejemplo también de salvar el museo, ese sector como museo arqueológico. Quiero hacer una aclaración, ese otro banco que entró, que es el Banco de Occidente, entró simplemente porque él quería que su imagen, apareció nueva imagen fuera cerca de la Merced, pero realmente no ha hecho ningún aporte. Antes ese diseño atropelló, eso no hace mucho, atropelló todo lo que es el ambiente del conjunto de la Merced. Vuelvo yo aquí, cuando voy a trabajar en esto de las restauraciones, respetar la autenticidad de los procesos, salvaguardar los valores de cada uno y reactivar todo este patrimonio con potencial. Cuando yo entro a trabajar acá, lo primero de mis planteamientos es que encuentro que aquí había una área que tenía una gran riqueza arqueológica que no sabía qué era. Mi apoyo en que en el año 25, en un plano de Carvajal, que fue un plano oficial en esa época, aquí encontré la Merced y encontré acá el vestigio de un vacío que existía y de que la calle Sexta pasaba derecho. O sea, todo este Altozano, pues en los 400 años,
Los mercedarios pues cambiaron y vendieron, qué sé yo. Y en el año 1820 y pico las agustinas reciben, salen los mercedarios y reciben todo este convento. Entonces, este sirvió uno de mis puntos de partida de la investigación, y al hacer mi investigación de una recuperación ideal de tipo arqueológica, pero más que todo a nivel de datos históricos, ¿qué encontré? Al hacer la investigación interna del convento y la iglesia, el convento era este pedacito, que habla de que venían apenas 2 frailes y era algo mínimo, y aquí estaba la posible capillita doctrinera. Y el famoso altozano de que hablaba, de que dice Arboleda, era este barranco que es muy alto y que si uno podía asomarse, Centenario, el barrio Centenario está abajo. Ese era el altozano. Y este era el terreno maravilloso donde vivían los nativos, con todo el resto de grupos de nativos que vivían a lo largo del río, pero que fueron desalojados. Por eso hoy en día no solamente con placas se reivindica la memoria de ese desalojo, sino que hay que hacerle la recuperación como debe ser, porque ellos eran los dueños de esto. Y por ahora, bueno, un primer paso, se trae la cerámica como cerámica doméstica, es importante en ese museo arqueológico, pero a futuro, quiero que me entiendan, yo no voy a recomendar que destruyan esto, ni más faltaba, hay que el paso del tiempo, por eso se llama una reconstrucción ideal, para entender cómo pudo aquí darse una primera misa, siendo esta era un terraplén, una especie de borde de meseta maravillosa que daba hacia la montaña. Y supuestamente aquí, según los historiadores, aquí se dijo la primera misa. Bueno, explicado esto, yo hago esta investigación y me encuentro algo increíble. Encuentro un atrio diminuto, más o menos de 1,80 metros, de 2 metros, como por 1,20, pequeñísimo. Mire el detalle hecho por los nativos, claro, de la piedra pequeñita de río, un atrio de entrada a la capilla, a la iglesia principal que era acá. ¿Qué se supone? Y ahí viene la hipótesis, y esa hipótesis permanecerá hasta que llegue otro investigador y arqueológicamente comprueba las huellas de la primera capilla doctrinera o de las primeras, porque se caían en 10, 15 años, dice la historia, se vivían cayendo, porque eran construcciones muy provisionales mientras se terminaba la conquista y comenzaba la colonia. Entonces, posiblemente aquí venía la capillita doctrinera. ¿Y por qué este atrio tan diminuto? Porque a la capillita solamente entraban los fundadores, los del cabildo, los terratenientes, y el resto de nativos se quedaba afuera. Igual pasó con los africanos en los 7 reales de Minas en Santander de Quilichao, Capilla Dominguilla. El atrio empedrado para los negros era enorme, porque ellos no podían entrar a estas capillas tan pequeñas, las doctrineras. Bueno, es un detalle que viene al máximo. En todo caso, ¿por qué aparece una construcción al frente de la capilla? Eso quiere decir que esta segunda construcción, que es la que compra el Banco Popular, fue muy posterior, y quizá por el tipo de material, de técnicas constructivas, yo de pronto hipotéticamente lo puedo conceptuar de si finales del 18, finales del 18 tal vez, y algo del 19, hasta que las agustinas de pronto ya entran como propietarias a administrar esto. Pero eso hace de que el concepto que iba constructivo de esto de acá no era hacer esta construcción. ¿Qué proponían los mercedarios? ¿Qué se proponían ellos? ¿Por qué existe esta construcción? Estas son huellas de antiguos cimientos de las construcciones sequielas. Sigamos. Vea, aquí viene ya, miren esa huella, y encuentro un pedacito de camino que iba a la Camino Real, que era la carrera 4. Con este vestigio, la alcaldía, en una forma muy, pues muy colaboradora, coloca esta placa acá, donde dice: en este histórico lugar se cumplió la ceremonia religiosa de la fundación
de Santiago de Cali el 25 de julio del 36. Ellos lo aseguran, yo no sé, pero ellos lo dicen. Homenaje de la municipalidad al fundador y capitán adelantado, don Sebastián de Belalcázar, en los 450 años de la epopeya. Entonces, todo ese espíritu patriótico de los primeros 50 años y de homenaje, hay que mirarlo con mucho respeto, pero una época que ya pasó. Eso, cuando estaba Vicente Borrero, que fue uno de los buenos defensores del patrimonio. Gracias a él logró la municipalidad salvar el Teatro Jorge Isaacs. Con este detalle, ya entro, y este es el patio. ¿Qué encontré yo? Este era el patio de ese colegio, y era un colegio en 2 pisos. Afortunadamente esta construcción era una construcción ligera de madera, que al demolerla aparecieron las huellas de toda esta primer piso, donde está el Museo Arqueológico. Igual en la parte de atrás, y pusieron un colegio privado, los Agustinas, y en la parte de atrás, en un sitio por allá discreto, estaba el orfanato de niños y de niñitas huérfanas, y estas eran las construcciones modernas que existían. Comienzo, mire otra parte acá del colegio, y debajo de este concreto, más o menos a un 80, un metro de profundidad, encontré esta huella de acá. Mire cómo estaba tapada la iglesia con todas estas construcciones. De pronto voy descubriendo cuál era la entrada al antiguo convento, y con la investigación arqueológica voy encontrando huellas de cimentaciones, de canales de agua, del empedrado. Todo este vestido de construcciones antiguas, que si hubiera tenido a un arqueólogo al pie, hubiéramos podido hacerle una datación o cronología mucho más precisa, pero se logró salvar esta parte que hoy en día se conserva. Miren muy bien cómo estaba tapado toda esta parte de la entrada principal a la capilla doctrinera. Aquí está lo repetido. Aquí desafortunadamente, aquí se recuperó, encontré una ventanita antiquísima que estaba escondida con gran dificultad. Esta fue una salida del segundo piso de ese colegio, el convento antiguo. Aquí está la portada principal. Este seto se lo inventaron ahí un administrador nada tiene que ver. Y esto es el antiguo atrio que les muestro. Se lo muestro ¿por qué? Porque por falta de una política cultural de la Subdirección de Patrimonio, que afortunadamente hoy en día ya tenemos una Subdirección de Patrimonio, nunca hicieron, nunca se han preocupado por falta de una política de cómo hacer un control del mantenimiento, porque no es restaurar, mantener, de todos estos vestigios arqueológicos. Y mira lo que acaban de hacer, y el vestigio anterior está prácticamente perdido. Miren esto de acá, y este es el caminito que conducía al Camino Real. Cuando yo fui a hacer el proyecto, ya tenía yo estos con las primeras investigaciones de que debería yo recuperar parte de esta plazoleta. ¿Por qué? Porque mi posición era, si los nativos humildes que no tenían la posibilidad de defenderse tuvieron que correrse, no entregaron, correrse, para que los españoles, no son héroes, se aposentaran de acá, yo tenía una obligación ética de recuperar esta entrada de la iglesia, la principal, y ceder al menos un pedacitico de todo este altozano, todo este inmenso altozano que existía acá, para bien de acá, de este nuevo centro cultural. Y respetando, claro está, las construcciones que hoy en día existen. Yo esa parte no es que pretenda, lo quiero aclarar, para que después no digan que yo voy a solicitar tumbar el resto de construcción. ¿Y qué pasaba con la Merced en los años 50, el convento de la carrera cuarta de los años 60? ¿Cómo era la Merced? La Merced, cuando en el año 64 llegó al Cero, arquitecto, restaurador empírico, muy profesional,
Bugueño también, decidió recuperar esta capilla de San Juan de Letrán y recuperar parte de esta construcción que estaba tapando la torre, porque él consideraba que esta parte había sido una construcción posterior y que había que liberarla. Y esto a mí me dio, yo a él le tenía gran respeto, me dio la posibilidad de investigar al interior y encontrarme con ese patio que le acabo de explicar, y yo termino de proponer la liberación de esa parte. Pero, ¿qué me encontré? Que no era que las monjas agustinas tuvieran mucho amor por ese convento viejo. Resulta que, como ustedes saben, la iglesia de los Remedios es la patrona de Cali, del siglo XVII. Los historiadores a mí me pueden contradecir o reafirmar. Resulta que la capilla de los Remedios decidieron hacerle en los años 40, 50, hacer el contrapeso al santuario de las Lajas, en Pasto, en Nariño. Y decidieron que había que hacer allí un santuario similar a los Remedios. Hasta que Monseñor Urdaneta, en los años 50, 40 y pico, 50, decidió que eso era una locura, no tenía sentido, pero ya habían proyectos de tumbar todo esto y hacer esta un poco, bueno, ustedes pueden apreciar ahí el estilo de esta de acá. Entonces ya yo tenía el doble propósito de concientizar a las monjas, de concientizar al municipio, concientizar a los columnistas de la prensa y aparte de los dirigentes de la comunidad de que había que tratar de salvar, de demoler una parte de estas para recuperar un pedacito de la plazoleta. Y este fue el pedazo que yo demolí y estas es las casas que demolí, que ya ellas las habían convertido en apartamentos de inquilinato, pequeñitas, conservaban, eran piecitas en adobe, pero esto era lo que tenía. Total que entonces eso me dio más pie para eliminar este pedazo y yo poder, o sea, este pedazo que quedaba de acá para poder abrir la plazoleta. Acá viene ya lo que es la plazoleta descubierta y aquí dejé todas las huellas de épocas de puertas y ventanas del siglo XVIII y del siglo XIX y para que esto sea apropiado por la comunidad. Y aquí sobre la cuarta encontré huellas de las cubiertas en estos dos extremos de acá. La construcción fue también de los mercedarios de 2 pisos y luego construyeron eso ya en el siglo XX para recuperar lo que es la cubierta. Aquí ya comienzan a ver en los nuevos conceptos la nueva apreciación de cómo se identifica ya la Merced como un centro de actividades culturales. Pero para hacer esta demolición yo no podía hacer tabla rasa y consideré que a futuro historiadores apoyados por arqueólogos pudieran encontrar testimonios de lo que era el adobe del siglo XIX, el adobe del siglo XVIII, y dejé estos testimonios y un arco ultramoderno del reciente de esa época y otro antiguo, quizá del siglo XIX, por donde se entraba el antiguo convento. E integré ya la plazoleta. Esta es una puerta de entrada del Banco de la República que realmente estuvo respetuoso con esta casa episcopal que ya estaba declarada patrimonio, la Casa de Mejoras Públicas que restauré en el 94 y aquí la plazoleta de la Merced. Doy más ejemplos de esta de acá y al interior solamente mostraré la capilla de las Mercedes, en la cual me tocó de nuevo hacer una revisión estructural porque la restauración del 64, por falta de conocimiento,
no utilizaron la estructura clásica colonial del parinudillo y este muro izquierdo y el derecho se estaban desplomando. Total que entonces hice la restauración simplemente desde el punto de vista estático o estructural, respeté, se hizo una restauración del retablo y yo hice la restauración y recuperé la famosa capilla de los Remedios lateral, la que iban a convertir en santuario, que le habían subido 4 metros de altura más para convertirla pues en el famoso santuario. Este es un ejemplo de la reconstrucción que hizo Diego Salcedo con la capilla de San Juan de Letrán. Y aquí traigo 2 ejemplos. Una de las decoraciones murales de lo que fue el signo de los mercedarios y una huella arqueológica importantísima que es esta, que para mí fue una gran sorpresa, encontrar que parte de esta construcción antigua, no menos del siglo XVIII, había sido pegado con calicanto y el ladrillo no era el ladrillo normal, sino que se remontó a alguna influencia, algún alarife venido de Andalucía, que era donde estaba la colonia, la Hispania de los romanos, porque estos ladrillos son ladrillos sumamente delgados y largos que eran utilizados por los romanos. Y utilizados, obviamente, en la zona de Andalucía, y algo trajo esa influencia, y es un pedacito muy pequeño. Esto es importante para la historia, y siempre ayudado de antropólogos, sociólogos y otros expertos para que encontremos datos de cómo fue la historia de este proceso de construcción, tanto de la capilla de la Merced, como de la capilla, la iglesia de la Merced, antigua capilla, la capilla de los de los Remedios y de San Juan de Letrán, que era una reconstrucción ideal reciente. El Banco Popular, como le digo, que es del siglo XVIII, dejó huellas de la demolición que se hizo, y aquí hice el diseño y la restauración completa del Museo Arqueológico. Quiero hablar que todo como una plaza, 1800 metros de cimentaciones, están perfectamente conservados, secos, utilizando los métodos de desecación natural que aprendí allá en mis estudios, porque todos estos muros tenían al interior unas humedades impresionantes y ahí no puede funcionar un museo en un espacio húmedo. Estos son ejemplos de las ventanas pecho de paloma, ejemplos de decoraciones murales del siglo XX. No he entrado a valorarlo, no sé, en esa época, eso está todo por hacer, parte de estas también, de esas decoraciones. Y también en el proceso constructivo, ellos construían, tumbaban, volvían. Esto se ve que es sumamente antiguo, una primera puerta, tumbaron, subieron de altura y pusieron una puerta más alta. Mira qué interesante, pues todo ese respeto por la autenticidad de cada época, hay que respetarla. Encuentro una huella mínima de un andén que iba a la carrera cuarta, encuentro ventanas quizá del siglo XIX y ladrillos, algunos que traje de la hacienda de Piedechinche, gigantes, y eran gigantes porque la mano de obra eran esclavos. Pero en el siglo XX, cuando hubo que pagarle a los obreros, el ladrillito era de este tamaño, entonces lo traje como un proceso. Quiero advertir que todas estas huellas, la directora del Banco Popular de Bogotá ordenó hace 3 años retirar todos estos vestigios para convertir ese salón de huellas en un salón. Mire esto de estas decoraciones de tipo ecléctico, todo esto lo eliminaron. Huellas que hacían refuerzos del adobe con pedazos de palo de árboles.
Todo esto desgraciadamente se perdió porque el hecho de ser banco no quiere decir que tengan el derecho sobre el Estado para hacer lo que quieran. Y obviamente se entiende aquí, apenas ahora la Secretaría de Cultura tiene ya una subdirección de patrimonio, pero falta esa política pública de cómo hacer, cómo se conserva el patrimonio del municipio. Y entonces, por eso, sin pedir permiso, el Banco de Popular lo que hizo fue eliminar. Este es encontrado en una de las ruinas un poste ochavado de influencia mudéjar y una solera antiquísima que la tenía de testimonio y se fue. Pero mire lo que es la importancia de los que opinan a nivel de la emoción, de la primera visión que tiene un periodista, un columnista de estos objetos. Gloria H., una excelente columnista y poeta, mire lo que escribió apoyando. Esa es la historia, el piso, el techo, la reja, el ladrillo, la escalera, la columna y detrás el hombre que fue dejando su huella en cada detalle. Esto es un testimonio admirable de Gloria H. Aquí en una de las escaleras de influencia mudéjar y un poco neoclásica, sobre todo esta de acá, logré conservarla. Yo creo que se me hace Secretaría, a su Dirección de Patrimonio, pedirle cuentas que dónde están esos vestigios del Banco Popular, porque esos no pueden estar allá, sino que deben exponerlos guardados y no exponerlos en algún sitio. Mire cómo quedó el museo. Conservar una ventana del siglo XVIII cuando le agregan un muro para tapar, acá todo esto se conserva. Estos son ejemplos hay 1500 metros de galerías naturales de ventilación por todas partes subterráneas y los muros están perfectamente conservados. Y este es ya el ambiente del nuevo Museo Arqueológico, hasta ahora que lo cambiaron, ¿no? Y que taparon todos estos vestigios, le pusieron cal y lo añadieron. Luego viene aquí algo ya para rematar esta parte, es de la Fundación FES. ¿Qué pasó con la FES? Al frente de la Merced, esta fue la manzana que yo encontré, estas mejoras públicas, como acabé de explicarle, una antigua casa de los García Lora, un antiguo colegio, construcciones aquí que realmente estaban ya en mal estado y una magnífica casa con 3 solares frente al municipal. Debido a la competencia bancaria, la FES, que antes era una fundación para la educación superior, ya se ha vuelto en una fundación de tipo financiero. Y todo el mundo lo sabía y nadie decía nada. Y solicitó a la directora de planeación en el año 85, a solo 10 años de haber nosotros de convertir esto en monumento nacional según Colcultura, para un centro cultural, le aprobó adquirir 3/4 partes de esta manzana y construyó, hizo la construcción que conoce. Yo no soy amigo de llorar ni de echar para atrás, pero sí tiene que quedar el testimonio histórico. ¿Cómo es posible? De todo esto de acá, esto solamente quedó mejoras públicas y estas 3 casas. Todo esto se apropió esa entidad financiera y la norma que teníamos establecida allí en la Merced, en este centro cultural, era de que solamente se permitían actividades culturales. La directora de planeación tiene con la historia una gran responsabilidad, pero hay mal que por bien no venga. En el año 97, más o menos, otro alcalde, que fue Becerra Barney, que terminó mal como administrador, compró ese colegio. Me adelanto, aquí está el detalle. Esto es lo que se conservó y esto es lo que hizo la FES. Y entonces, estas fueron las casas que tumbaron. Y esto es lo que hicieron. Y lo hicieron
porque Salmón, una persona muy respetable que ha hecho obras contemporáneas importantes, decidió con un grupo de asesores, no toda la responsabilidad de él, quien hizo la asesoría urbanística, no entendió para nada lo que era el ambiente de tradición colonial, simplemente respetando las cuadrículas, que a futuro debían tener un gran uso peatonal. Y lo que hizo fue llenar esto de un ladrillo que me recuerda un poco de los barrios medievales romanos o boloñeses, no en que se parezca, sino al color del ladrillo. E hizo un pórtico y más aún, cuando establecieron este centro financiero, había en las esquinas policías y uno no podía caminar por ese pórtico interior, sino por la calle. Hoy en día ha cambiado un poquito. Entonces, y este es el otro aspecto. Esto era lo que existía en ese colegio y mire cómo es. Y este era el que le va, se une a San Antonio. Y en del año 1997, quiero aquí entonces hacer esta aclaración. Cuando el alcalde de Serravalle decide comprar toda esta edificación, pero no que por bien no venga. Durante un tiempo estuvo prácticamente abandonada y las administraciones posteriores, todas las que llegaron después en estos 20 años, fueron poco a poco reutilizándolo para actividades culturales. Y en la última o penúltima administración deciden colocar la Secretaría de Cultura y es un paso de mucha avanzada. Y esta generación de ahora de jóvenes que no conocieron este tipo de espacios coloniales, conocen este tipo de arquitectura que les va a ser familiar, pero la gran ventaja es que la Secretaría de Cultura, que tiene su sede allí, debe convertirse en el epicentro cultural de todas las instituciones culturales que allí funcionan. Y se hacen actividades permanentemente. En las celebraciones del 25 de julio al 19 celebran la fundación ya sobre la explicación, se respeta esta, claro, menos el dañito que hicieron, la placa, los colegios permanentemente. Nosotros logramos en esa época que los museos recibieran gratis a todos los niños de las escuelas. Y aún ahora, no sé, pero llegan permanentemente escuelas a esta plazoleta a visitar el Museo Arqueológico Religioso y el Museo Arqueológico que está acá y el religioso que está aquí en la entrada del convento de las monjas, que es sumamente importante. Y viene acá de nuevo ya el apoyo de la prensa y vuelve y habla Gloria y dice: en Cali hay un museo hecho de paredes. En Cali tenemos historia, no escrita, sino construida. El documento, escriben otros, el documento es de un invaluable interés y construyó un descubrimiento en cuanto a las ideas formuladas. Poco sabemos que alrededor de la Merced existen auténticos valores arquitectónicos, convirtiendo este sector en un centro de operaciones culturales que ya no existirá sitio más educado por su ambiente tranquilo y señorial que este, para instalar en él museos y bibliotecas. Y este es un mensaje muy importante para la Secretaría de Cultura, para todos los institutos allí, Banco de la República, Banco Popular, Instituto para la Promoción de las Artes, Bellas Artes, el Confenalco, importantísimo, que eso, aunque quedó en el sector de Santa Rosa, hizo una aporte hace unos cuantos años para recuperar la capilla de San Martín de Porras y una actividad cultural que es importante apoyarlo para que vuelvan a establecer actividades culturales allí los mismos que Confan. También quiero hablarles de esto. ¿Cuál fue la influencia de este centro cultural? Que inmediatamente después, a los 10 años, se fue ampliando la protección a todo el centro histórico del centro de Cali. Y se protege el Parque de Caicedo. Y lo que es el edificio Teno, tocó correr ante la Colcultura,
en el año 70 y 80, un poco antes, para defender esa edificación, porque un arquitecto iba a tumbarlo para hacer una torre de cristal. Y se logró que lo adquiriera una entidad bancaria. Y en el 84, Vicente Borrero compra el teatro Jorge Isaac. Entonces son aportes que el Estado hace y debemos apoyar al Estado, pero al apoyado hay que exigirle que la Secretaría de Cultura, con todas sus seccionales que tiene allí, de bibliotecas, de turismo, de patrimonio, de todas las instituciones anexas que tiene, debe establecer una política pública patrimonial de protección y debe tener mano dura en la conservación, no solamente de estos edificios que son insignes, de cualquier casita, que es lo más importante, como el caso de la Merced de San Antonio, que se debe conservar. Y en este momento tenemos gran problema con San Antonio porque se llenó de negocios, porque no tiene el Secretario de Cultura una política clara de protección y a los vecinos nos toca defender, no digo que a capa de espada porque no quiero volver a la época de la colonia terrible, pero hay que defenderlo con argumentos, pero para ellos, para el municipio, no ha entendido todavía el problema. Aquí las huellas que dejamos como testimonio. Mire lo significativo que son estas canales de aguas, lluvias, de aguas, de alcantarillado. Mire todo esta. Y luego viene Gloria H. que dice, y detrás el hombre que fue dejando su huella en cada detalle. O sea, lo más importante para mí después de 50 años de experiencia es que para mí el patrimonio más importante es el social. Todo el patrimonio material es el resultado de lo que todas estas comunidades a través de los siglos lograron dejar para ellos armar su medio ambiente y con el tiempo se convierten en testimonios. Pero este es el producto de la cultura de todas estas 15 más o menos generaciones. Si vamos a tener nivel de vida, expectativa de vida de 25, 30 años de los pueblos indígenas y de los mestizos. Las cosas, debemos sentirnos muy orgullosos por blancos que se sientan algunos de nuestra herencia indígena mestiza, comprobada que tenemos un porcentaje muy alto de esta herencia genética indígena. Acá está en los espacios, turistas vienen en cantidades y por iniciativa propia. Hay gente que no tiene trabajo, que sabe de turismo y les pagan cualquier peso para venir y les explican. Pues el Estado tiene que tener una política de contratar a todos estos guías turísticos que vienen con un trabajo subnormal para que sean los guías, no solamente de la Merced, sino del Parque de Caicedo. Estas son las huellas famosas de construcciones antiguas, mucho antes que existiera la otra construcción. ¿Qué iban a construir allí? Yo creo que nunca se sabrá. Y aquí, los planes son formar un museo allí, donde ya hay un museo casi que natural. Entregarle a la ciudad su historia en la Merced, para que quiera y cuide el lugar. Que quiera y cuide el lugar, lo repito. En las plazoletas podrán escuchar conciertos y conjuntos musicales. Usted se sentará en el suelo, tal vez al lado de un cimiento del siglo XVII. Esa es la historia, el piso, el techo, la reja, el ladrillo, la escalera, la columna. Y estas son huellas de todo el aporte de los primeros 50 años del siglo XX, de arquitectura ecléctica neoclásica revuelta con Art Deco o arquitectura de tradición colonial muy a la antigua, muy campesina, o el Art Deco revuelto con la arquitectura ecléctica colonial, o la casa actualmente de la Sociedad de Mejoras de la Sociedad de Arquitectos. Les pido a la Sociedad de Arquitectos, nunca se han preocupado por aportarle a la cultura de lo que es el centro histórico de la Merced. Yo creo que ya que viven aquí, compraron su casa, les llegó el momento. Debiera existir en las facultades de arquitectura de las universidades una cátedra de hacer diseño moderno dentro del centro histórico,
como es tan natural en universidades europeas. Cómo luchar por hacer un diseño muy moderno en medio de construcciones antiguas. ¿Por qué? Porque el centro histórico no puede quedarse bien. Ese centro histórico, en la cantidad de construcciones en demolición o de construcciones sin ningún significado, no pueden quedarse convertidas en lote, pero los arquitectos acá, muchachos, no están capacitados porque no tienen la experiencia de hacer diseños modernos en medio de estas construcciones. Las actividades culturales del centro histórico ya las mostré. Esta es la vigencia de las instituciones culturales. Secretaría de Educación, Museo del Oro, Banco de la República, Luis Ángel Arango, Mejoras Públicas, Teatro Municipal. ¿Qué pasa con esta calle? La que acabo de decir, la Sociedad de Arquitectos, la universidad que tiene esto que le donaron, esta es la torre que a la cuadra del municipal construyeron, y esta es desafortunadamente ningún diseño urbano del asesor que asesoró a Salmona para que casi que minimiza el valor de esta calle. Pero quiero decir algo y para un consejo a Secretaría de Cultura. Esta edificación, porque muere Salmona, la declaran Monumento Nacional, bien de interés cultural de ámbito nacional, según la ley 3927. Eso no es legal, porque solamente más o menos con el transcurso de una generación se podrá ver cuando haya una apropiación de la sociedad que la vive en esta zona, se convenza de su valor. Y una construcción recién hecha era un monumento nacional o un bien de interés de ámbito nacional, significa que está en el alma de todos la comunidad. Y eso no es así. Pero lo peor es esto, que como este diseño fue para un banco, al interior y considero a la Secretaría de Cultura, tiene muchas dificultades de funcionamiento, de comunicaciones internas. Y supuestamente los que aún sobreviven, diseñadores de esto, no permiten, y ellos no son la ley, que internamente se hagan ajustes. No quiero decir que se tumbe, advierto, se hagan ajustes a este diseño interior para que funcione como un verdadero centro cultural y que en su interior reciba a cientos de estudiantes, de niños, para sus actividades culturales. Entonces, si se hace una valoración de esta edificación ante el Ministerio de Cultura, al Consejo de Monumentos, se puede solicitar la posibilidad de actualizar y reactualizar su valor y permitirle algunas modificaciones. Secretaría de Cultura, a mucho honor, estas son, ya no quiero repetirlo, esto es la cantidad de trabajos y ya. Bueno, señores de la Academia de Historia, apreciados amigos que me acompañaron, les agradezco mucho esta oportunidad.